Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el libro de Efesios 2, versículo 15. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. En la traducción viviente dice: lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Bueno, Señor, te damos gracias, bendito Padre, por este día que nos permite recibir, Señor, de tu palabra. Permite que seas tú hablando, Señor, dando alimento a nuestros huesos y aún, Señor, fortaleciendo nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Bueno, entonces, en esta oportunidad, aquí en Efesios, nos va a identificar, ¿sí?, cómo gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros, como dice la palabra, somos israelitas por adopción, ¿sí? No somos parte del pueblo judío de Israel de sangre, porque obviamente nosotros somos parte de los gentiles, ¿no? Somos aparte de ese pueblo, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, permite que judíos y gentiles se unifiquen en un solo pueblo, dice, en un solo hombre, haciendo la paz, ¿sí? Porque si miramos en la actualidad, el problema del pueblo judío es que aún siguen esperando a su Mesías, ¿no? O sea, es un pueblo bendecido, grandemente bendecido. Nosotros nos damos cuenta que a medida que vienen las guerras, viene la presión, el Señor lo saca adelante. Pero aún así es un pueblo que todavía está con una venda, ¿sí? Tristemente, y es parte de la palabra. Y nosotros como gentiles hemos recibido del Señor Jesucristo a través de la fe, ¿no? La Biblia dice que no somos salvos por obras, sino a través de la fe, de la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Independientemente de qué tan malos somos o qué tan buenos creamos ser, ¿no? Porque no hay un hombre, no hay ni uno bueno, ni uno justo, sino que a veces el hombre se cree más bondadoso, ¿no? Más bueno de lo que realmente es, pero no se considera tan malvado. Entonces, nosotros estamos aquí sentados y creemos en el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque hemos conocido esa condición pecadora de nosotros. Y hemos dicho: Señor, esta condición te la entrego a ti, ¿sí? Tú restaura mi vida y a través de la fe creo en el Hijo de Dios. Entonces, gracias a eso nosotros recibimos la adopción y recibimos la salvación, que es lo más importante, ¿no?, en nuestra vida. Y el Señor tiene que hacer un plan o un proyecto de salvación que consiste en traer gentiles y que los judíos esperen por un momento, ¿no? La Biblia dice que tiene un número delimitado de gentiles para que entren a conocer de Cristo. De ahí dice que viene el rapto y los ojos de Dios se centran únicamente con Israel, ¿no?, con su pueblo de sangre, de carne, podríamos decir. Entonces, démonos cuenta que dice que aquí, mediante la cruz, Jesús logró reconciliar con Dios a ambos cuerpos y unirnos en un solo. Nosotros leemos la Biblia y cuando miramos a Israel en sus altibajos de fe, ¿qué miramos? Un pueblo
con fe al tope. Cuando está con David, por ejemplo, se dan cuenta de cómo es ese rey y ellos adoptan que esa fe es como si se transmitiese, ¿no? Pero también vemos a veces el hecho contrario, cuando el pueblo de Israel se negaba rotundamente a Dios y le daban la espalda, ¿sí? En el caso de los actos de rebelión de Coré con Moisés, ¿sí? Le daban la espalda al punto de criticar al mismo Moisés. Entonces, es un pueblo en altibajos. Nosotros los gentiles, como iglesia del Señor, tenemos nuestros altibajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carnalidad y la humanidad aún hacen parte de nosotros, ¿sí? Y eso hace que hayamos estado nosotros en otro tiempo en enemistad con Dios. El pueblo de Israel ya sabemos por qué muchas veces han entrado en enemistad, por su propia rebelión. Y nosotros, ¿por qué antes estábamos en enemistad con Dios? Porque no éramos parte del pueblo de Israel, ¿sí? Por eso éramos adoptivos. Entonces, ¿cuál es el proyecto de salvación de Dios? Enviar a Jesús. Desde la cruz del Calvario, llevar al Cordero sin mancha a padecer por los pecados de la humanidad. ¿Y qué resultado o qué beneficio saca de ello? Que las promesas con Israel sigan su cumplimiento normal hasta el fin de los tiempos. Pero adicional a ello que todos los gentiles, los que no son israelitas de nacimiento, a través de Cristo Jesús, logren conocer de la salvación y de la santidad y de la fe, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades, ¿sí? Nosotros como pueblos ajenos a la cultura israelita, estamos aferrados a otro tipo de cultura, ¿sí? A otro tipo de creencias. Antes de conocer de Cristo, muchos fueron parte de una doctrina católica, en otro tiempo fueron pertenecientes o les gustaba el hecho de movimientos mundanos, los movimientos sociales, las modas, las tendencias, todo lo que rodea a la sociedad, ¿no? Y cuando usted llega a los caminos del Señor, ¿qué se va dando cuenta? Que existe un filtro, ¿no? Y ese filtro se traduce en que todo, puedes hacer todo te es lícito. Pero ¿qué dice Pablo? No todo te llega a convenir, no todo es conveniente para ti, ¿sí? Entonces ese filtro de santidad que Dios coloca en nosotros hace que nosotros nos vayamos dando cuenta de qué es eso que nos aleja de Dios y qué son esas cosas que nos acercan a Dios, ¿sí? De aquel antes que estaba viciado por el pecado, por una adicción, cuando llega a conocer de la purificación de Jesús, ¿qué hace? Se da cuenta que aquello que hacía lo alejaba de Dios, ¿sí? Lo alejaba del Señor. Entonces, ¿qué hace? Lo deja de hacer. Y ahí aparece el hecho de la santificación, el hecho de la purificación, ¿sí? Entonces, de eso se trata cuando nosotros somos reconciliados con Dios. Nosotros, que en otro tiempo éramos pecadores, ¿sí? Éramos imperfectos, que aún lo somos, con la diferencia de que Dios los mira a través del sacrificio de su Hijo. Cuando Dios mira a su pueblo cristiano, Él no mira nomenclaturas muchas veces, Él no mira nombres y apellidos, Él no mira si es Pepito Pérez, es más bondadoso o menos bondadoso. Él cuando mira a la iglesia de Cristo, Él cuando mira a la iglesia, dice, lo veo a través de mi Hijo y a través del sacrificio que Él hizo. Entonces, cada vez que nosotros tristemente cometemos un error y nos arrepentimos de corazón, ¿qué recibimos? Por fe. La purificación de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque a través del arrepentimiento verdadero y de la fe, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia las veces que veamos necesarias. ¿Para qué? Para levantarnos juntamente con la fe que ha colocado Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, de esto se trata. En el hecho cuando dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas.
¿Cuál es otro hecho que hace que los judíos todavía estén en cierta manera como estancados? Y que los cristianos, gracias a la palabra, se nos ha dado ese discernimiento, el concepto de la ley. Los judíos a rajatabla tratan de ¿qué? De cumplir la ley, y se les hace una pesada carga, porque ningún hombre en la tierra tiene la capacidad de cumplir a cabalidad la ley, ¿sí? Dice, no mentirás, y usted trata de hacer los esfuerzos que más puede, pero en algún momento se le va a terminar escapando algo, una mala actitud, una mala mirada, algo que atenta contra la ley, porque la ley es santa y es perfecta, ¿no? Y los judíos están ahí, constantemente tratando de cumplirla, ¿sí? En cambio nosotros, como pueblo de Dios, ya hemos entendido, y dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos. Y como dice Pablo, ¿significa que la ley es mala? De ninguna manera, la ley es santa y es pura. Sino que Jesús ya nos hizo entender de que en nuestras fuerzas no está el cumplimiento de la ley. En nosotros no podemos lograr, ¿sí? De ahí que nosotros gozamos de otro concepto que se llama gracia. Entonces, a través de la gracia y de la fe, podemos adquirir, podemos recibir bendición, podemos recibir beneficios espirituales que la ley muchas veces lo detiene, ¿sí? Porque el que busca ser juzgado por la ley será condenado, y la ley es severa. Dios Padre es severo, pero el que analiza las circunstancias de su vida a través de la fe y de la gracia, pues va a recibir de la misma manera que da un acto como de, no un juzgar, sino como Dios te va a poner a analizar ese panorama y te va a enseñar de que tú eres salvo gracias solamente a la obra redentora de Jesús, ¿sí? Entonces, usted goza de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y usted la disfruta, la vive, la goza, ¿sí? El gozo de su salvación. Es una persona que se deleita delante de la presencia del Señor, busca el rostro del Señor, se goza, ¿sí? En las alabanzas, en las adoraciones, trata de tener comunión siempre con el Señor. ¿Qué ha entendido usted con eso? De que solamente en Cristo Jesús está, como dice la Biblia, ¿no? Está el camino, la verdad y la vida. Y así de sencillo, ¿sí? Amén. Uno dice, bueno, sencillo, pero hace unos años en el mundo no lo mirábamos así, ¿no? Ahora lo miramos porque una luz nos ha alumbrado, ¿sí? Que es la palabra y habita en nuestros corazones. Pero démonos cuenta cómo la obra de Dios, que no es egoísta, sirve para judíos, para Israel y para gentiles y cristianos de cualquier denominación, ecuatorianos, brasileños, nicaragüenses, estadounidenses, españoles, italianos, para cualquiera. El que se acerca a Cristo es salvo. Ya sabemos el concepto, ¿no? Después viene el rapto. Jesús viene por su esposa, por su amada, y ya no va a haber pueblo cristiano, sino que Dios se va a enfocar plenamente en su pueblo judío, porque ya viene la tribulación y viene la presión y viene un cerco alrededor en contra de Israel para destruirlo. Lo que nos hable el diablo y sabemos nosotros es que el final es que Israel va a ser victorioso y vencedor, ¿sí? Porque los judíos van a darse cuenta que aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario era realmente el Mesías. Y ellos dirán, aquel que llevamos a la cruz era realmente el Jesús, y nosotros no creímos. Y nos arrepentiremos y volveremos nuestros ojos a Dios. Y Dios lo recibirá, porque de eso se trata, ¿sí? Entonces, es muy bonito analizar ese aspecto referente a lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Porque uno muchas veces se pone a analizar el panorama y el concepto de Jesús. Y a veces la concepción de padre es que el padre es muy riguroso, ¿no? Que el padre es muy severo, que el padre más demuestra momentos de rigidez y de fuerza que de amor, ¿sí? Pero si usted se pone a darse cuenta de la obra de Jesús, va a entender el gran amor del Padre hacia toda la creación, hacia toda la humanidad.
Y ya sabemos el concepto claro de toda la vida de que tanto es el amor del Padre que dio a su único Hijo, ¿sí? Pero aparte de eso, de que sin ser judíos nos abrió un espacio para que todos se acerquen a Él, ¿sí? Por eso dice, nosotros somos israelitas por adopción y somos como injertados en la raíz madre que viene a ser el pueblo. De ahí ya sabemos el concepto de que nosotros vamos a habitar en la Jerusalén celestial. Amén. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el hecho de que aquí en Efesios habla sobre que va a abolir, ¿sí?, el concepto antiguo y va a unificar a dos pueblos y los va a unir en un solo, y va a ser un solo hombre, ¿sí? Y aquí en Romanos 3:10 se lo pueden leer. Romanos 3:10. Vamos a ver, aquí dice: como está escrito, no hay un justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de amargura y de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Aquí empieza diciendo, no hay un justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda ni busque a Dios. Miremos al mundo un momento. Usted le habla de Cristo y el porcentaje, cuando usted evangeliza o comparte la palabra, es de un 100%, que 5% reciben del Señor con anhelo y con corazón agradable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que ellos dicen que es que yo no le hago daño a nadie, es que yo no soy tan malvado, es que yo hago actos de bondad. ¿Sí? Y aquí dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Uno de los aspectos para que una persona busque a Dios es que entienda y se reconozca tal cual como es. ¿Sí? De hecho, no sé, casi en la mayoría, aparte de los chicos, todos nos hemos acercado al Señor porque en algún momento no tuvimos otra salida, ¿sí? Porque nadie más nos ayudaba, ni hombres, ni instituciones, ni familia, nadie nos iba a ayudar. Pero hubo alguien que sí extendió su mano y nos ayudó, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta de cuál es la condición que nosotros dejamos de ser gracias a Jesús, y que solamente la miramos y volvemos a mirarla para acordarnos de qué lodazal nos sacó Jesús. Qué gozo es saber en el presente del que usted está viviendo, ¿sí? Por eso aquí dice, y todo empieza a hablar, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Hace referencia a un pueblo que no quiere conocer del Señor, ¿sí? Y aún aferrado a la ley, queriendo cumplir la ley, sin espíritu, sin gracia, sin misericordia, sin bondad. Y si usted se da cuenta, todos esos frutos son los frutos que da el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ya para terminar, el gran llamado que siempre el Señor nos hace a nosotros es ser conscientes y darnos cuenta de las grandes obras que Jesús ha hecho en nosotros, y aún más allá, del gran acto de salvación y el gran proyecto de salvación que Padre hizo con Israel y seguirá haciendo con Israel, y el que ha hecho con su pueblo cristiano, con cada uno de nosotros, ¿sí? Usted, a través de la fe en Jesús, va a poder levantarse todos los días confiadamente y con la certeza de que usted va a gozar de salvación, de porvenir, de un futuro de acuerdo a la voluntad de Dios, de que los suyos que van a estar guardados bajo un cerco de protección, de salvación, de bendición, ¿sí? De que aunque las personas de afuera o el mismo adversario o su misma alma
diga, no, eso no es así, van a venir males en contra de mi vida, la fe que les dice, por el contrario, ningún mal te sobrevendrá. Todos los pensamientos de Dios hacia tu vida, que son pensamientos de bien, ¿sí? El Señor te dará siempre lo que tú necesitas con un margen superior, si es de bendición, si es de provisión, si es de salud, si es de certeza, si es de gallardía, si es de pararse firme en la fe, ¿sí? A pesar de las circunstancias. Entonces, a eso es lo que el Señor yo creo que nos llama en esta noche, a darnos cuenta de lo bondadoso, de lo grandioso que es, ¿sí? Y de lo que será con nosotros. Si siempre nosotros nos enfocamos y ponemos nuestra mirada en Jesús, siempre nuestros ojos puestos en Él, que de ahí pues ya sabemos, y muchos serán los testimonios que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? De lo que más, ¿no? Entonces, vamos a ver. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, en este día, por permitirnos, Señor, estar delante de ti. Permítanos, bendito Señor, glorificarte, Señor, y aún con autoridad, Señor, que has delegado en este lugar, permíteme bendecir los diezmos y ofrendas de cada uno de tus hijos, que en su corazón, Señor, en su fe han dispuesto, Señor, para ti. Que permíteme bendecir y quedar cada uno de ellos bendecidos en sus trabajos y en su provisión, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Ya. Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día. Gracias, bendito Señor, por tu presencia, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, delante de ti, para alabarte, para glorificarte, bendito Dios. Y aún, Señor, para hacer este acto de fe, Señor, como tú lo mandas en tu palabra, Señor. Tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos comer. Amado Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, en este momento. Permítenos, bendito Señor, alabarte, bendecirte, Señor. Permítenos, Señor Jesús,
presentarnos delante de ti, delante del trono de la gracia, bendito Dios, confiadamente, Señor, en que tú estás en medio de nosotros, donde en tu Santo Espíritu, Señor, toca lo más profundo de nuestro ser, Señor. Damos gracias a tu Santo Espíritu, Señor, que se pasea en medio de esta congregación, bendito Señor. Hoy alabamos y reconocemos tu santo nombre, Señor. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos y damos gracias, Señor. Damos gracias, bendito Señor, por lo bondadoso que has sido con nosotros. Porque hoy podemos gozar de la certeza de que somos salvos gracias a tu acto redentor, Señor. Porque antes, bendito Señor, estábamos en una condición pecadora, en una condición de oscuridad, porque aún ni con nuestros pensamientos, Señor, te agradábamos. Pero gracias a ti, Señor, y a tu Santo Espíritu, hoy reposa, Señor, en nuestro corazón. Hoy reposa, Señor, en lo profundo de nosotros, el fuego del Santo Espíritu de Dios, que nos hace confesar que Cristo es nuestro Señor. Nos hace confesar de que Cristo es Dios. Y declarar que santo es aquel que fue, santo es aquel que es, y santo es aquel que vendrá. Hoy entregamos, Señor, nuestra vida en sacrificio vivo para ti. Y que permita, Señor, que podamos cumplir tu santa y perfecta voluntad. Y toca, bendito Señor, a cada uno de nosotros. Y tócanos, bendito Señor, con tu Santo Espíritu. Permite que tu presencia, Señor, llene, Señor. Permite que llene tu santa presencia. Santo, Señor, santo, bendito eres tú. Santo eres tú, bendito Dios. Hoy glorificamos tu nombre, Señor. Hoy nuestra vida, Señor, nuestra vida secular, nuestra relación en Cristo, toda te pertenece a ti, bendito Señor. Nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra familia, Señor, aquella que es creyente y aquella que aún no lo es, Señor. Todo lo entregamos a ti, Señor. Todo te lo entregamos en tus manos. Y sabemos, Señor, que el plan, el proyecto que has empezado con cada uno de nosotros, serás fiel, Señor, en terminarlo hasta el momento en que a ti te ha placido, bendito Señor. Hoy bendice, bendito Señor. Oramos de manera especial también, bendito Señor, por Cristian y su familia, Señor, en este lugar. Permítenos gozarnos, Señor, de su presencia y bendecirlos, bendito Señor, con toda bendición de los lugares celestiales. Que en el nombre del Señor Jesús, este paseo, Señor, esta visita, sea grato para ellos, puedan disfrutarlo, bendito Señor. Seas tú entregándole la provisión necesaria, Señor, que puedan conocer mucho, bendito Señor, de ti, para honra y gloria de tu nombre. Que
Puede ser un momento en familia, en fe, en gracia, en gozo. Que seas tú bendiciendo, Señor, su entrada, su salida, bendito Señor, para esta familia que nos has venido haciendo, Señor. Y declaramos, Señor, bendición. Damos gracias, bendito Señor, en esta noche, por el privilegio que nos has permitido de servirte, de honrarte, de bendecir tu nombre, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, nos bendigas, Señor. Te dejamos todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.